Hola chicos, muy buenas tardes. Eh, Vamos a completar lo que es bloque uno con estructura y organización de los genomas, que es un tema importante como para cerrar el bloque uno y poder iniciar con el bloque 2. Bien, eh, a ver, bien. Entonces, eh, nos proponemos como principales objetivos conocer los principales experimentos que llevaron a la elucidación de la estructura y función de los ácidos nucleicos, repasar un poquito estructura y función de ácidos nucleicos, entender la complejidad y organización de la información génica en organismos, incluyendo en virus, repasar conceptos básicos del ciclo celular y la división celular, que se lo vimos en la parte anterior, en la clase uno, entender las bases moleculares de la herencia, lo que vimos en la base 2, y en este caso proveer las bases para entender el proceso de replicación del ADN, ¿eh? Que es lo que viene en el próximo bloque. Bien, la organización génica de los organismos se organiza como si fuera una enciclopedia, ¿no? Entonces, cada volumen, cada tomo sería un cromosoma de una célula que se está dividiendo. Recordemos eso, una célula que se está dividiendo. De lo contrario, está como cromatina. Cromatina, que es un complejo macromolecular entre ADN e histonas. Cada una de esas tiras de cromosomas que conforman cada uno de los 23 pares de cromosomas eh, tiene miles de genes, donde cada gen podría ser un capítulo y donde cada capítulo podría ser una secuencia de ADN, ¿ah? Y el lenguaje está dado en nucleótidos, ¿ah? Adenina, guanina, citosina, adenina, guanina, citosina, timina. Bien, los organismos tienen diferentes tamaños de genoma y por lo tanto diferentes números de cromosomas y algunos de ellos se expresan, ¿ah? Bien, en las bacterias que son haploides tienen un solo cromosoma, una hebra de DNA, asociado a proteínas básicas, mientras que en células eucariotas, que incluye levaduras, células vegetales y también células animales, en el caso de las levaduras tienen 16 cromosomas, ¿eh? Pares de cromosomas, 6 en los gusanos, en la mosca tenemos 4 pares de cromosomas, 23 pares de cromosomas del humano, 20 en el ratón. Fíjense el tamaño de los genomas, el tamaño del genoma del ratón es muy parecido al genoma del tamaño en humanos, ¿ah? Sin embargo, la complejidad que hay. Fíjense el tamaño del genoma de una bacteria, ¿m? Por ejemplo, un micoplasma o Escherichia, Escherichia coli. En el caso de Saccharomyces, fíjense, son 12 kilopares de base aproximadamente. ¿M? El número de genes, fíjese cuántos son en el caso de las bacterias y en el caso de ratón y humano. Fíjese que es casi igual el tamaño, la cantidad de genes. Sin embargo, en las bacterias el genoma está mucho más, el genoma me refiero al conjunto de todos los genes presentes en una célula, aproximadamente el 80% de los genes se expresan. Es decir, que el genoma está muy compactado. ¿Ah? No hay parte que no codifique para proteínas. En cambio, en el caso del ratón y del humano, fíjese, menos del 3% del genoma se expresa. ¿Y cuál es la función del resto del genoma? Eso lo vamos a ir viendo en este curso, ¿eh? Bien, ¿cuáles son los principales experimentos que llevaron a elucidar cuál es el material genético de una célula? Seguramente ustedes lo vienen viendo en la biología celular para transformar una una bacteria de un fenotipo rugoso en algo liso que tienen diferentes potencialidades patogénicas. Bueno, esto se remonta a 1928. Fíjese, con Mendel estaba en 1800. Mendel ni sabía que existía el ADN en realidad, ¿eh? Entonces, las bacterias muertas de Saccharomyces cerevisiae, de Streptococcus pneumoniae, que es el neumococo, tenía un principio transformante que era captado por las bacterias vivas no virulentas y transformaban sus caracteres hereditarios convirtiéndolas en virulentas, ¿eh? Los experimentos están eh, en diferentes puntos, que es punto A, B, C, D, podríamos considerar panel. Entonces, bacterias virulentas encapsuladas, ¿sí? Se inyectaban un ratón y producían la muerte del animal. Estamos hablando de la experiencia de Griffith, ¿eh?
Las bacterias no virulentas, no encapsuladas, que no tenían cápsula, no producían la muerte del animal. Pero cuando esas bacterias virulentas eran muertas por calor, ¿m? e inyectadas al animal, no producían la muerte del animal. Entonces algo se inactivaba. En cambio, cuando estas bacterias muertas por calor, que eran virulentas, se mezclaban con bacterias que no eran virulentas, ¿ah? producían la muerte del animal. Es decir, bacterias que eran virulentas pero estaban muertas, bacterias no virulentas que estaban vivas, había algo que se transfería a estas bacterias que producían la muerte del animal. Y cuando se extraía una muestra de sangre del animal, pudieron recuperarse las bacterias vivas encapsuladas, es decir, que tenían cápsulas. ¿Mm? Entonces, de esa forma, algo estaba indicando que algo se transfería entre las bacterias. Ustedes han visto el fenómeno de conjugación en el caso de en microbiología. ¿Mm? Bien, otra experiencia de Avery, MacLeod y McCurry en 1944, en este caso se dispuso de una cepa de bacterias que eran de tipo virulentas. ¿Ah? Virulentas. Estas bacterias, que eran S, smooth, que eran lisas, se las mataba por calor, se extrajeron las diferentes componentes de esta bacteria y se vio que solamente el ADN, cuando se mezclaban con bacterias de tipo rugoso, que no eran patogénicas, este ADN producía una transformación en la bacteria. ¿Ah? Por eso el principio transformante, ¿cuál era en realidad? Y las convertía en bacterias lisas, smooth y patogénicas, que producían la muerte de los animales. Es la segunda experiencia. Entonces solamente el ADN, ninguna de las otras macromoléculas en la célula. La tercera experiencia es de Hershey y Chase, ¿eh? Hershey y Chase en 1952, en el cual se trabajó con bacteriófagos, fago T2, se usaban para infectar Escherichia coli. Estas bacterias estaban, si se crecían en medio que contenían fósforo 32, eh, digamos, el fago estaba crecido con bacterias que había eh, fósforo 32, se observó que el material que la radioactividad de fósforo 32 estaba en el ADN. ¿Ah? Entonces, si uno quiere marcar ADN, lo debe hacer con fósforo 32. ¿Por qué? Porque es parte de los nucleótidos. En cambio, si uno quiere marcar proteínas, como en el segundo caso, lo hace con azufre 35 y lo que se marca es la cápsida, ¿eh? Toda la parte proteica y no el DNA. En este caso, con fósforo 32, por ejemplo, alguna sal presente en el medio o algún nutriente, marcado con fósforo 32 o con azufre 25. Entonces había una forma para marcar el DNA o las proteínas del fago, que son los principales componentes del bacteriófago. Entonces cuando se infectaron bacterias con ese fago marcado, cuyo material genético estaba marcado con fósforo 32, se observó que al infectar las bacterias y luego centrifugarlas, el material genético estaba contenido en las bacterias, entonces algo se inyectó en la bacteria, se pudo ser recuperado en el pellet, es decir, lo que queda abajo del tubo. En cambio, con azufre 35, si el fago estaba marcado con azufre 35, la mayor parte de la radiactividad permanecía en el sobrenadante, donde estaban las proteínas marcadas con azufre 35. Entonces lo que se transfirió ahí es el material genético que es ADN. Esa es la tercera evidencia. Bien, los ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos, el ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico. Ellos están formados por nucleótidos, los cuales están formados por un grupo fosfato, el azúcar y bases nitrogenadas. Entonces, los ácidos nucleicos, ¿qué son? Son polímeros de nucleótidos unidos entre sí a través de enlaces fosfodiéster. Fíjense que en el extremo 5' está un grupo fosfato. Tenemos 1, 2, 3, 4, perdón, 1, 2, 3, 4, 5. En el carbono 5 tenemos un grupo fosfato, 5' y se extiende hasta llegar al 3'. A ver si puedo sacar, a ver ahí, hasta el extremo 3', que tiene un grupo oxidrilo. Entonces, ¿qué es lo que hay en el extremo 5' de una cadena de ácido nucleico? Hay
un grupo fosfato. En el extremo 3' hay un grupo oxidilo, que sería este oxidilo. Estamos hablando del ácido desoxirribonucleico, en este caso, una cadena de ácido desoxirribonucleico, porque porque el azúcar es una desoxirribosa y los principales nucleótidos incluyen citosina, adenina, guanina, timina. Vamos a ver las diferencias básicas, repasar, digamos. Bien. En 1953 hubo un año culminante, dos líneas de evidencia, las reglas de Chargaff y fotografía de difracción de rayos X, los cuales llevaron a la elucidación de la estructura del ADN. En este caso, Chargaff estableció que había igual porcentaje de adenina y timina en una secuencia de DNA y de guanina-citosina. En este caso, llegó a la conclusión que la adenina con citosina se unían entre sí en la estructura secundaria del ADN a través de puentes de hidrógeno. Adenina-timina a través de dos enlaces. Repasen un poquito de los conceptos básicos de química orgánica 2. Entonces, de esa forma se podía concluir de que siempre que había una adenina, había una timina, y siempre que había de un lado una guanina, había una citosina. Esto es la estructura secundaria del DNA. Bien, las reglas de Chargaff entonces dicen que el porcentaje de adenina más guanina es igual al porcentaje de citosina más timina, es decir, el porcentaje de purinas era igual al porcentaje de pirimidinas. Entonces, siempre que había una A, una T, una guanina, una citosina. Y como podemos ver aquí en el porcentaje de cada una de ellas, la relación que hay. En cada uno de diferentes tipos de DNA, el DNA del timo de ternero, el, el, el vaso de ternero, levaduras, y en bacterias. En todo se cumplía esa regla, donde había casi igual proporción de adenina-timina que de guanina-citosina. Bien, entonces los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos. Un nucleótido tiene un grupo fosfato, en el extremo 5' y tiene una base nitrogenada en el carbono 1. Entonces, el ADN y ARN tienen algunas diferencias, como vimos puede ser ribosa o desoxirribosa. Al tener este oxidilo 3', los ARN los hace mucho más susceptibles a la hidrólisis. Ya vamos a ver el concepto de hidrólisis. Si tenemos aquí una cadena de ADN, a ver ADN esto, sí, porque tiene una timina, del extremo 5' al extremo 3'. Por eso tenemos una cadena de 5' a 3'. Ahora bien, en el caso del ARN, tiene un grupo oxidrilo aquí, ¿cierto? Y tiene uracilo. Ahora, eso lo hace muy susceptible a la hidrólisis. Hidrólisis quiere decir, hidrolizar quiere decir romper al ADN en nucleótidos. Hidrolizar, que es diferente de desnaturalizar, como vamos a ver un poquito más adelante. Bien, entonces los nucleótidos del ADN, los nucleótidos del ARN, fíjense que es un grupo ribosa, desoxirribosa en el caso del ADN. Los nucleótidos pueden tener bases púricas y pirimidínicas, púricas, adenina, guanina, y pirimidinas, la citosina, timina o uracilo. Citosina y timina en el ADN, uracilo en el ARN los reemplaza por timina. Yo los recuerdo por ahí que digo tú, T en el DNA, U en ARN. Aparte de la diferencia en las azúcares, en el azúcar que tiene. Bien, la estructura, esa fue la estructura primaria del ADN. ¿Cuál es la estructura primaria del ADN? Se refiere a la secuencia de nucleótidos. La estructura secundaria del ADN se refiere a la doble hélice. En este caso es una doble hélice levógira. Fíjense que se marcan en esta doble hélice. Una va de extremo 5' a 3' y otra va de extremo 3' a 5'. Recordemos que siempre tenemos un oxidilo 3' y un grupo de fosfato 5' en cada una de las cadenas. Entonces es una doble hélice, la estructura secundaria del ADN es una doble hélice levógira, en la cual los nucleótidos, las bases nitrogenadas están hacia su interior, unidas entre sí a través de puentes de hidrógeno, 2 en el caso de adenina, timina, timina, adenina, o 3
o 3 en el caso de guanina, citosina, citosina, guanina. En esa estructura se deja muy claro que hay un surco mayor, y un surco menor. Surco mayor son estos, surco mayor, se ve muy claro. Entonces los surco mayor o major growth sería surco mayor, minor growth sería el menor. Esos surcos mayores sirven para que proteínas que interaccionan con el ADN se liguen. Ahí se ligan un montón de proteínas que van a regular qué genes se van a expresar, qué genes no se van a expresar. Fíjense las dimensiones entre cada una de las vueltas de DNA: 3.4 nanómetros, 1.4 es el tamaño del surco menor, surco mayor. La distancia entre las bases, fíjense cuánto es. Bien, los estudios de rayos X también dieron muchísima información con respecto a cómo estaba organizado esto, y se ve que el esqueleto digamos, el esqueleto del ADN estaría dado por las uniones fosfodiésteres, las azúcares y grupos fosfato, azúcares y los enlaces fosfodiésteres. Y hacia adentro están ubicados las bases nitrogenadas. Esas evidencias las obtuvo Rosalind Franklin, y luego, que era una discípula de Crick, pero ella fue la que descubrió eso. Luego, Watson y Crick concluyen con la estructura de ADN en 1953, la cual dio base para todo lo que hoy se conoce de biología molecular, usando todos los experimentos de Chekhov, los experimentos de Rosalind Franklin. Entonces, toda la información previa que hace a la naturaleza constructiva de la ciencia llevó a elucidación de la estructura secundaria del ADN. Una doble hélice, tiene los azúcares, los grupos fosfato, las bases nitrogenadas hacia adentro, como si fuera una escalera. Bien, y tenemos que esta es la estructura secundaria del ADN, y vemos que en este caso es una doble hélice de Bohr, antiparalela, porque una empieza 5' a 3' y otras 3' a 5', extremo. Tenemos aquí 3', 5', 5', 3', grupo fosfato, los azúcares y las bases nitrogenadas hacia adentro, formando 2 enlaces o 3 enlaces según. Esas características del ADN de tener igual número de purina, igual porcentaje de purina y citosina, las reglas de Chargaff, nos les dan unas propiedades físico-químicas particulares al ADN. Cuando el ADN, volvamos un poquito, cuando el ADN se hidroliza, dijimos que se rompían estos enlaces fosfodiésteres para dar nucleótidos individuales. En cambio, el proceso de desnaturalización consiste en la ruptura de los dobles enlaces para que las cadenas se separen. El ADN está desnaturalizado cuando se separan las dos cadenas de DNA. Entonces, cuando más guanina citosina tenga, fíjese, tiene más triple enlace, por lo tanto la energía necesaria para poder romper la estructura secundaria del ADN, es decir, desnaturalizar el ADN, va a ser mayor, cuando más porcentaje de guanina citosina. Cuando más adenina timina tenga, menor va a ser la energía necesaria para desnaturalizar al ADN. Eso nos dice este gráfico, que a medida que aumenta el porcentaje de guanina citosina, mayor va a ser la temperatura necesaria para romper la estructura secundaria del ADN, es decir, para separar las dos cadenas. Entonces, esa separación de las dos cadenas puede hacerse a través de el calentamiento, fíjense, temperaturas aproximadamente 90-94 grados, 100 grados, lleva a la desnaturalización del ADN. También esta desnaturalización se puede hacer por vía enzimática, como ocurre en las células. Esa separación de las cadenas se hace a través de la helicasa, que rompe la hélice. Acá tenemos la estructura en bolas y la estructura en cinta del ADN, indicando el surco menor y el surco mayor. El surco mayor es donde se ligan muchísimas proteínas que van a regular la expresión génica. Acá tenemos la estructura del DNA B, que es una estructura estrógena. Entonces tenemos DNA B, A y Z. Entonces vemos
características físico-químicas tiene la DNA B, que con 92% de humedad, la, el DNA A, el DNA Z y hay un DNA H también. Fíjense en las estructuras en el libro, está muy clarita. Fíjense que son estructuras desordenadas, en zigzag, en el caso del ADN Z, el ADN A y el ADN B. ¿Cuáles son las estructuras y en qué condiciones se, se halla presente? Entonces, esta estructura del DNA suministró muchísima explicación, sobre todo sobre la naturaleza secuencial, la naturaleza de la secuencia lineal de los genes, es decir, que los genes en cada hebra de DNA, en una tira de DNA que va a formar un cromosoma cuando la célula se va a dividir, contiene genes de forma secuencial. También propuso el mecanismo de replicación del DNA, sugiriendo que las cadenas deben separarse y servir como molde para producir las cadenas hijas. Y la naturaleza química de las mutaciones también, y por qué la mutación, la recombinación, la expresión génica son fenómenos que se pueden separar. Entonces, toda esta información la proveyó el conocimiento de la estructura del DNA. Entonces, fíjense, hacer ambas cadenas complementarias da las bases para la replicación, para entender la replicación del DNA. Ahí les dejo un video complementario, que justamente es un reportaje a Watson, que es uno de los que dilucidó la estructura molecular del DNA, la estructura secundaria del DNA. Bien, ya habiendo visto la estructura del DNA, vamos a ver lo que es un genoma. El genoma es el conjunto de todos los genes en una célula. También en el caso de los virus sería el conjunto de genes presentes en un virión. En un virión. El genoma, bien, el genoma está compuesto por genes. ¿Qué es un gen? Es la unidad de información hereditaria, es decir, una secuencia de DNA que codifica para un RNA. Fíjense, dos definiciones aquí. Establece una relación directa entre la molécula de ADN y la secuencia de aminoácidos. Entonces, ¿de dónde viene la secuencia de una proteína? Viene de la secuencia de aminoácidos en una proteína viene de la secuencia de nucleótidos a nivel DNA, que son copiados en un RNA y luego traducidos en una proteína. Entonces, había las primeras evidencias sugerían que había una relación directa entre la molécula de ADN y la secuencia de aminoácidos en una enzima, un gen, una enzima. Pero no todas las proteínas son enzimas, hay algunas que son receptores, otras que son transportadores, etc. Y después se concluía que un gen, una cadena polipeptídica, aparte porque muchas de las proteínas actúan de forma oligomérica, es decir, varias subunidades, son dímeros, trímeros, y así hay proteínas que requieren muchas subunidades para ser activas, entonces por eso se definió como un gen un polipéptido, pero luego como veremos más adelante, un mismo gen puede dar lugar a diferentes proteínas y por lo tanto decimos que un gen, un RNA, que puede ser un RNA mensajero, un RNA ribosomal, un RNA de transferencia, o un RNA PIWI, un microRNA, etc. Hay muchos diferentes tipos de RNA. El genoma en procariota típicamente se organiza en un solo cromosoma circular de ADN. Son continuos, es decir, no existen intrones como en el caso de las eucariotas. Este genoma procariota está tanto en el núcleo, que es el genoma, el ADN genómico, y está también el DNA episomal, que serían los plásmidos. Los plásmidos contienen información sobre todo en cuanto a resistencia a antibióticos o algunos genes que determinan la adaptación de las bacterias a ciertas condiciones y se replican de forma independiente. Entonces, el genoma de procariota consiste en un cromosoma circular que no contiene intrones y también puede haber plásmidos que son cuerpos episómicos mucho más chiquitos que el cromosoma bacteriano y determinan resistencia a antibióticos. En cambio, en eucariotas, el DNA se encuentra en el núcleo. Tiene mayor cantidad de ADN que en procariotas. Esa mayor cantidad de ADN se debe a que hay ADN repetitivos, que son secuencias de DNA altamente repetitivos que no codifican para proteínas, algunos sí. Hay intrones,
parte del genoma que no codifica para proteínas y exones que sí codifican para proteínas. Entonces, intrones que no codifican para proteínas, exones que sí. Entonces, estos exones luego se transcriben dando, y todo esto se transcribe dando RNA, que luego se procesa, se pierden todos los intrones, que es la parte no codificante, y quedan los exones que luego se van a traducir en una proteína. El ADN en el caso de eucariotas está asociado a histonas, mientras que en procariotas está asociado a proteínas básicas. Y también hay ADN fuera del núcleo, en mitocondrias y también en cloroplasto. Y son circulares y son muy parecidos a procariotas. De ahí que la teoría de la simbiosis, diciendo que la célula eucariota se adapta a los ambientes ricos en oxígeno debido a la simbiosis entre bacterias que luego se transformaron en mitocondrias. Bien, otras características fundamentales entre los genomas eucariota y procariota es que en el caso de procariota los genes se organizan en operones. ¿Qué son los operones? Son un conjunto de genes bajo un mismo sistema regulatorio que codifica para proteínas que están funcionalmente relacionadas. Entonces, en todo gen, ya sea procariota o eucariota, tenemos dos partes fundamentales. Tenemos la parte regulatoria y la parte estructural. La parte regulatoria controla la expresión de la parte estructural. Acá tenemos la parte regulatoria en el caso de genes eucariotas y tenemos la parte estructural del gen. Entonces un gen tiene una parte estructural, una parte regulatoria y una parte estructural. Bien, en el caso de los genes procariotas se organizan en operones. Operones quiere decir, es un conjunto de genes que están bajo el control regulatorio de la parte regulatoria, bajo el control de una parte regulatoria en común. Entonces, y estos genes están funcionalmente ligados, es decir, que uno va a determinar la entrada por ejemplo, de un sustrato a la célula, puede ser a un canal para un nutriente, puede ser una enzima que lo va a metabolizar, o varias, y alguna que va a eliminar los desechos. Una enzima importante en la eliminación de desechos. En cambio, en el caso de genes eucariotas, no existen operones, por lo tanto, cada gen tiene una secuencia regulatoria propia. Una parte regulatoria, un gen, regulatoria, un gen, regulatoria, un gen. Y así hay partes que no codifican para la proteína, pero tienen funciones regulatorias. Obsérvese en los genes eucariotas que existen intrones, que son la parte no codificante y deben ser eliminadas de los RNA que se transcriben a partir de esta secuencia de DNA. Volvemos a la tablita que vimos al principio. Fíjense el número de genes que hay en cada uno de los organismos. Y solamente se expresa una pequeña cantidad, es decir, que el genoma en organismos superiores está más disperso. Es decir, hay zonas que no codifican. Entonces, si vemos la densidad génica en Escherichia coli, fíjense, en Saccharomyces y en el caso del ser humano. Hay muchas partes de las que no codifican para, para proteínas. En cambio, en el caso de bacterias, casi todo el genoma codifica para, eh, para proteínas. Entonces, la densidad génica es menor en el caso de organismos superiores. Fíjense, en el ser humano, en Drosophila, en la mosca de la fruta, en Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura de cerveza, y en el Escherichia coli. Es mucho mayor la densidad génica en Escherichia que en el ser humano. Bien, recordemos esto, que el DNA no está desnudo, sino que está asociado a octámeros de histonas, que es la estructura terciaria y cuaternaria del DNA. En realidad, la estructura terciaria estaría dada por la cromatina y la cuaternaria se forma cuando la célula va a dividirse. La estructura genómica cuaternaria, la estructura terciaria, la estructura secundaria y la estructura primaria sería la secuencia de nucleótidos. Estas histonas son muy ricas en aminoácidos básicos, como vemos lisina y arginina. Son aminoácidos básicos que se cargan de forma positiva cuando a pH fisiológicos. Fíjese el peso molecular de las histonas. Estas histonas están codificadas por genes altamente repetitivos y son constantes en las células. Entonces, toda célula eucariota requiere histonas para formar los octámeros. Fíjense en el octámero tenemos dímeros de la histona H2A, H2B, H3,
H1 es la que actuaría como clip para evitar que se desarmen los nucleosomas. Fíjense el peso molecular que tiene. Por eso decimos que la cromatina es un complejo macromolecular entre histonas y DNA. Bien, aquí está la estructura, cómo es que la histona H1 puede fijar y evitar que se desarme cada nucleosoma, formado por el octámero de histonas más casi 2 hebras de DNA. Y fíjense, el centro 144 pares de bases unido al octámero. Entonces, aproximadamente 147 pares de bases son las que están alrededor de cada histona, del octámero de histonas. Entonces, cuando se va a formar, cuando se va a condensar la cromatina, fíjense, tenemos las histonas y están las colas de las histonas. Estas colas de la histona tienen un rol fundamental en cambios epigenéticos. Esas colas de histonas pueden sufrir modificaciones como acetilación y metilación, llevando a que la estructura del DNA se compacte más o se compacte menos. Si hay metilación, si hay hipermetilación en esas colitas o en la secuencia de DNA, lleva a la compactación de la cromatina. Es decir, que el corpúsculo de Barr, por ejemplo, que es cromatina altamente condensada, se caracteriza justamente porque hay hipermetilación. En cambio, si esas colitas de histona se acetilan es incorporación del grupo acetilo, como tiene carga negativa de los grupos acetilo y negativa del grupo fosfato, se van a repeler. Entonces la estructura se va a abrir y va a formar más eucromatina. Entonces, ¿cuál está más metilada? ¿La heterocromatina o la eucromatina? Está más metilada la heterocromatina, por eso está más condensada. La eucromatina puede estar más acetilada. ¿Está bien eso? Bien. Entonces, el ADN debe replicarse cuando la célula se va a dividir, se transcribe para producir un RNA. Ese RNA luego puede traducirse dando una proteína. Recordemos que en el caso, por ejemplo, del coronavirus, el ARN, como un ARN mensajero de polaridad positiva, puede replicarse y a la vez puede traducirse dando una proteína. Por eso el virus nunca entra al núcleo celular, sino que permanece en el citosol, se forman los viriones, explota la célula, entonces de esa forma va dañando el epitelio. Y también en el caso de la transcriptasa reversa, un ARN, un virus de tipo ARN, el HIV, que codifica también para una enzima llamada transcriptasa reversa, que va a llevar que este RNA vuelva a forme ADN y este ADN puede integrarse en el genoma del huésped. Recordemos que el genoma es el conjunto de todos los genes. En cuanto a todos los procesos de flujo de la información génica, el ADN, en el caso de bacterias, tanto la replicación como la transcripción y la traducción ocurren en el mismo compartimento de la célula, en el mismo compartimento, mientras que en células eucariotas el proceso de replicación, transcripción y procesamiento de los RNA para que sean maduros y poder salir al citoplasma y traducidos ocurre en el núcleo, mientras que la traducción ocurre en el citoplasma. En el caso de la célula eucariota, están los procesos de flujo de información génica están compartimentalizados. Solamente la traducción ocurre en el citosol. Bien, entonces tenemos el genoma y el epigenoma. Epigenoma me refiero a esos cambios de metilación y acetilación. Son los cambios epigenómicos. Puede traducirse el genoma dando un transcriptoma. Este transcriptoma da lugar a un proteoma. Este proteoma, si es un enzima, por ejemplo, da metabolitos. Y estos metabolitos van a ser responsables del fenotipo. Así como teníamos semillas de color amarillo, como dijimos anteriormente, ese alelo codifica para un RNA mensajero que se va a traducir en una proteína que va a producir un pigmento de color amarillo y va a dar un fenotipo de color amarillo. Lo mismo para los grupos sanguíneos, como vimos anteriormente. Entonces, ¿quién es responsable del fenotipo de algún organismo? Es justamente el metaboloma, el conjunto de todos los metabolitos. Proteoma les llamamos al conjunto de todas las proteínas presentes en una célula en una condición determinada. Lo mismo que transcriptoma, genoma y epigenoma. Ya vamos a volver bien sobre epigenoma, que es en clases posteriores. Creo que es en
concluimos un poquito de lo que venimos viendo en las clases anteriores, que los cromosomas solo pueden verse durante la metafase del ciclo M del ciclo celular, durante la fase M del ciclo celular en realidad. Los cromosomas son cromatina condensada. En cada cromosoma hay muchos genes, como dijimos, en el caso de células eucariotas hay 23 pares de hebras de DNA, las cuales se condensan formando cromosomas. Diferentes organismos tienen diferentes números de cromosomas. La reproducción sexual de los organismos involucra la división mitótica y división meiótica. ¿eh? Meiótica para producir los gametos, mitótica para producir la proliferación. La división mitótica ocurre en células somáticas, mientras que la meiótica ocurre en células germinales. La meiosis involucra una replicación del genotipo seguido por dos divisiones seguidas para dar 4 células haploides, que eran los gametos. En la mitosis el ADN se replica en la fase S de la interfase. El crossing over, recuerdan. ¿Qué más? Alteración de... Bien, eso lo vimos en la clase anterior. Bien, bibliografía recomendada para esta clase. Pueden ver el capítulo 2 del Pierce, el capítulo 9, perdón, el capítulo 9, que son sistemas genéticos, bacterianos y virales, el capítulo 10, que es naturaleza química del gen, estructura cromosómica del ADN y los organoides. Esta unidad 2 se la vamos a dejar para la clase que viene. Bueno, chicos, entonces espero que estén todo bien. Cualquier cosa con las guías de estudio me parece que les va a resultar mucho más fácil. Bien, entonces nos mandaremos en contacto. Gracias por su atención.